vuelvo a afirmar que en febrero y abril de 1879, las Fuerzas Armadas chilenas, al contrario de quienes piensan que Chile se había preparado arteramente y por años, sufrían de grandes vacíos. Sin embargo, parecerá que entro en contradicción, porque en este video echaré un vistazo desde el ámbito naval, el que, aunque cueste aceptarlo como un hecho, era la institución armada en las mejores condiciones y razón para que entráramos con positiva confianza en la guerra. Aunque igualmente puedo aseverar que, a contramano, los buques de la escuadra andaban al 3 y al 4, desatendidos y en pésimas condiciones por la miseria fiscal, con naves de guerra que navegaron por años, sin alguna mantención medianamente apropiada, ya que no se había gastado un peso para dejarlos en un nivel siquiera óptimo de operatividad. Ahora penetraré en este tema preguntando, ¿cuál era la realidad material y humana que algunos dicen tuvo una planificación de años para asaltar a Perú y Bolivia? ¿Cómo estaban las naves y los profesionales del mar, es decir, el personal o mano de obra de esa institución? En fin, soy Fabián Berríos Villalón y tomen libreta y lápiz con harto café porque ahora sabremos cómo andaba el poder naval cuando se echó en los hombros del país esa tremenda empresa llamada Guerra del Pacífico y, por supuesto, para anotar esos antecedentes que no hay en otros videos y que aparte de los libros, solo aquí encontrarán. Así de simple. Sobre la superioridad material de Chile en buques de guerra, argumento que suele destacarse, la factibilidad de guerra con Argentina, ya palpable hacia comienzo de la década de 1870, hizo que Chile mandara a construir en 1872 y 1874 a astilleros de Gran Bretaña los blindados Almirante Encalada y Almirante Cochrane. Esa decisión, considerada en esos momentos innecesaria y costosa por algunos políticos nacionales, hacía parte de una política diplomática de disuasión válida para la hipótesis de conflicto con la nación argentina, lo que he titulado la política de los blindados, y que se hizo extensiva al Perú, que mantenía una primacía naval desde la llegada de los buques Independencia y Huáscar en 1866, después aumentada con los monitores estadounidenses Manco Cápac y Atahualpa, adquiridos en 1869. Es cierto que, a mediados de la década de 1870, la incorporación de los blindados a la Armada chilena fue el momento para el posicionamiento favorable en la correlación de fuerzas navales con los vecinos argentinos y peruanos, siendo así que Chile contó con supremacía o superioridad material objetiva sobre esos dos países. Sin embargo, las realidades, como siempre, serán relativas para 1879, haciendo trizas el imaginario. Es que la crisis económica desatada en Chile desde 1875 había afectado severamente los ingresos nacionales, obligando al Estado a efectuar una serie de recortes presupuestarios, incluyendo, por supuesto, a la Armada, que aguantó la disminución de su flota de vapores de guerra por la venta de 4 vapores entre 1875 y 1877, que fueron el Ancud, el Valdivia, el Independencia y el Aptao, suspendiéndose además los cruceros de instrucción programados para las corbetas Esmeralda y Chacabuco. No había dinero. Por su parte, el Cochrane, ¿cómo estaríamos? Una de las dos naves blindadas estaba resistiendo el intento de comercialización, ya que en enero de 1878 el presidente Pinto había solicitado al embajador chileno en Europa, Alberto Blesgana, que apenas culminara la tensión con Buenos Aires por el tema limítrofe, eso que revisamos en 2 videos anteriores, ¿se acuerdan? Sobre el tratado secreto y la misión Lavalle. Bueno, y la idea era que una vez terminado ese conflicto, o por lo menos la urgencia del conflicto, propusiera a Gran Bretaña la compra del Cochrane en 300.000 libras esterlinas, que luego tuvieron que rebajar a 220.000 sin que el gobierno británico tuviera interés. No pudo venderse y debió mantenerse en servicio en medio de las calamidades económicas,
aunque la falta de dinero imposibilitó también sus imprescindibles mantenimientos por ser un gasto que no podía cubrirse. Y si bien es cierto que para 1879 la permanencia de ambos blindados conservó la superioridad material en el ámbito naval, lo real, en ese minuto es que sus máquinas y dotaciones estaban en estado mediocre. Como dije en el video anterior hablando de la realidad del ejército chileno, que espero hayan visto, al comenzar la Guerra del Pacífico, la distensión con Argentina por el acuerdo diplomático de 1878 provocó un relajamiento inmediato en la tensión militar para así evitar el angustiante apremio sobre el erario fiscal en esa época de crisis. Al punto que el 22 de noviembre de 1878 fue disuelta la escuadra que estaba estacionada en el sureño puerto de Lota para movilizarse de inmediato por si había guerra con los argentinos. Bueno, y 5 días más tarde se ordenó al contraalmirante Juan William Rebolledo, en ese momento comandante en jefe de esa flota, que pusiera a proa con todas las naves en dirección a Valparaíso. En ese momento, la Armada de Chile contaba con 963 marineros. Ustedes saben que me gusta dar números específicos, porque si tienen tiempo, paran el video, toman nota y lo continúan. En fin, como lo deseen. En ese momento, la Armada de Chile contaba con 963 marineros, 72 oficiales desde contraalmirante a tenientes segundos, 48 guardiamarinas, 10 cirujanos, 9 contadores y 38 ingenieros. O sea, un total de 1.140 efectivos distribuidos en 8 naves operativas. Los blindados Almirante Cochrane y Blanco Encalada, las corbetas Esmeralda, Chacabuco, O'Higgins y Magallanes, la goleta Covadonga y el vapor Tolten, prestando servicios de remolcador en Concepción, agregado 2 pontones, los pontones Valdivia y Talaba, al servicio de arsenales en Valparaíso. Por cierto, los pontones eran buques fuera del servicio activo, destinados para depósitos de víveres, carbón, embarcaciones menores, etcétera, y que se mantenían fondeados o anclados en los puertos. ¿De acuerdo? En las cifras que anoto, esto es importante, por lo menos espero que sea importante. En las cifras que anoté recién, no considero a los 29 jefes y oficiales y 404 soldados y clases pertenecientes a las 6 compañías del Batallón Artillería de Marina, lo que hoy es conocido como Infantería de Marina. Los que entonces, según la tradición naval británica, tenían la misión de efectuar las tareas de destacamento de guardia a bordo de los buques de guerra, lo que se llama guarnición, incluyendo en sus labores el abordaje de naves enemigas, el servicio de los cañones de grueso o mediano calibre de la artillería para defender las costas, y hasta para disciplinar a la marinería que se desordenara, también era parte de su trabajo. Así como en esa época, este batallón resguardaba la entonces colonia de Magallanes con asiento en Punta Arenas. Por cierto, esta era una unidad subordinada a la Marina de Guerra, no obstante que en los hechos sus planillas de sueldos y salarios dependían del ejército y su orgánica interna era coherente con la de las fuerzas terrestres. Tanto así que este batallón de línea será elevado a regimiento a contar del 3 de abril de 1879, al igual que sus similares en el ejército. Esta es una vieja discusión, ¿no? ¿De quién es? ¿Del que paga? En fin. Tampoco incluyo en todo este listado a los 203 efectivos del personal agregado a los ramos administrativos de la Armada, ni al batallón cívico de artillería naval, con sus 35 oficiales cívicos y 1.162 soldados, los que, aunque siendo de jurisdicción naval, con un estatus relativamente parecido al del batallón Artillería de Marina, en realidad fue una unidad táctica de la Guardia Nacional que participó en la guerra como una más del Ejército de Operaciones del Norte. Sin embargo, cabe explicar esto de buque encallado no naufraga, y es porque un buque es eficiente según la eficiencia de sus oficiales y marineros, aunque tengan dificultades técnicas, por lo que cabe hablar de las condiciones del personal de la Armada en 1879.
Pues bien, al cerrarse la escuela militar, que además era la academia donde se instruían los cadetes navales y futuros oficiales de la Armada, también esa rama se vio muy afectada. Pero la solución para esos egresados, como ya la mayor parte eran guardiamarinas, tuvo un procedimiento diferente del aplicado por el ejército que licenció a sus cadetes. Los graduados de la Marina no fueron separados del servicio activo porque, según se dijo, este personal no se improvisa en un momento dado y convenía tenerlos en disposición de utilizar sus servicios si un evento cualquiera los hacía necesario. Por eso, a través de gestiones institucionales, algunos fueron incorporados a naves de guerra de flotas europeas, de preferencia británicas, ¿no? O agregados a las gobernaciones y subdelegaciones marítimas. Ahí tenemos un caso bastante conocido que es el de don Patricio Lynch. Bueno, bajo esos términos, los hombres de mar no sufrieron en exceso la falta de jefes y oficiales, en particular porque no fueron dados de baja ni retirados del servicio, debido a la particularidad profesional de sus actividades y de cuya especialización no era posible prescindir sin sufrir un notable perjuicio. Además, tampoco hubo alguna brusca expansión en el número de unidades navales de combate, las que aumentaron de los 8 navíos existentes en 1879, ya los nombré todos, a 12 en 1880, con los buques Huáscar, Pilcomayo, Angamos y Amazonas. Siendo así que para dotar de mando y tripulaciones apropiadas a los nuevos buques integrados a la escuadra y a los 11 transportes adquiridos o alquilados a compañías navieras durante el conflicto, ahí me refiero a los transportes Copiapó, Itata, Limarí, La Mar, Matías Cousiño, Santa Lucía, Paquete del Maule, Toltén, Toro, Princesa Luisa y Elvira Álvarez, como igualmente para las 2 naves enemigas capturadas, el blindado Huáscar y la corbeta Pilcomayo. Para eso, el contingente de oficiales fue suficiente, pues de los 120 originales, solo se llegaría a 158 en 1880. Ahí quedó, virtualmente ahí quedó. Ahora vayamos a lo material. Ahí sí. Las 2 unidades blindadas, los acorazados Blanco y Cochrane, eran la potencia bélica esencial de la escuadra chilena e instrumentos centrales en la política disuasiva, la política de los blindados que les he contado. Aun cuando operativas, permanecían en malas condiciones náuticas al estar limitadas en rendimiento, rendían menos, restringidas a una velocidad inferior incluso de cómo habían sido fabricadas, y sobre todo respecto de las naves blindadas de la Marina peruana, como la fragata blindada Independencia y el blindado Huáscar, e incluso menor respecto del principal buque de madera de esa flota, que era la corbeta Unión. De las naves de madera que entonces contaba Chile, solo las corbetas Chacabuco, O'Higgins y la cañonera Magallanes presentaban ciertas condiciones regulares, pues la vieja Esmeralda, la Mancarrona, permanecía en reparaciones por averías, sufridas en un temporal ocurrido en 1875. También se destacó mucho Arturo Prat en ese temporal. Y la goleta Covadonga, que ni siquiera estaba en actividad. Eso fue lo que quedó, bueno, vamos a ver en mayo. ¿Estamos? Listo, no adelantemos nada. Aún así, las capacidades de la escuadra chilena superaban con largueza a la peruana. Seamos claros. Tomaré 2 puntos de comparación con la Marina de Guerra del Perú, ya que los bolivianos no tenían flota, obviamente. 1. Consideraré el balance del peso de las naves de ambos países, el total. Y 2, las potencias artilleras de cada uno. Es decir, el total de peso en toneladas de todas las naves peruanas y las potencias artilleras de cada uno, es decir, las capacidades que tenían con sus cañones. Por ahí voy con la idea. Chile, con 7 naves consideradas, 7, tenía un total de 12.632 toneladas. Mientras Perú, con 6 buques, llegaba a 11.761 toneladas.
¿Estamos? Si sumamos el mayor número de transportes de vapor de la Armada chilena, podemos sumar otras 8.000 toneladas frente a menos de 7.000 de los transportes peruanos. O sea, unas 20.000 toneladas en definitiva para Chile y unas 18.000 toneladas para el Perú. O sea, en términos de peso, éramos más pesados, está claro. Con relación a las artillerías de a bordo, esto es muy importante. Las voy a comparar por libras, conforme ya expliqué en qué consistía esto de las libras, en lo que fuera mi video sobre el tiroteo de Chipana. Allí está claramente explicado en qué consiste esto. Entonces, las fuerzas navales chilenas disponían de 60 cañones de diversos calibres, con una potencia total por andanada, o sea, como si se dispararan todos los cañones al mismo tiempo, de 2.749 libras. Las peruanas eran de 25 cañones de distintos calibres con un total de 3.698 libras por andanada. Era más alta que la de Chile, pero considero en este total a los monitores de Costa, Atahualpa y Manco Cápac, que muy poco o nada participaron en la guerra. Pero bueno, sin ello, la potencia por andanada entonces de los peruanos bajaba a 1.698 libras. Comparando solo los buques blindados de ambas armadas, el Blanco Encalada tenía un poder de 1.500 libras, mientras el Huáscar e Independencia poseían un poder de 1.140 libras. Superior para los buques chilenos entonces. Y al mirar los blindajes de todos estos buques, podemos concluir, para no meter más números, que ya se me están aburriendo, vayan a tomar café, por favor, que Chile tenía un poder de fuego superior y mejor defensa en las corazas de sus blindados. Y no he querido mencionar la capacidad de los proyectiles, que en el caso chileno también eran mejores. Veremos algo de ello cuando hablemos de la batalla naval de Angamos. Recuerden que tengo hasta un libro completo escrito sobre ese tema. Sobre el alcance de los cañones chilenos, solo diré que eran bastante mayores. Los cañones chilenos no solo eran más, no solo eran mejores, sino que además disparaban más lejos. Además, por ser más modernos, el Blanco y el Cochrane incorporaban una serie de mejoras y adelantos navales que les hacían más maniobrables, al tener, por ejemplo, dos hélices. Los hacía mucho más maniobrables. Y mucho más eficientes en sus sistemas de disparo de la artillería. O sea, ahora digo que disparaban no solo más lejos, sino también más rápido. Bueno, creo que estos datos generales son suficientes para comprender por qué entramos a la guerra con bastantes grados razonables de confianza. En resumen, si acaso el poder terrestre era claramente deficitario, por tener un ejército pequeño, disperso y sin mayor experiencia para una guerra internacional, será el poder naval el que inclinará la balanza en la decisión de entrar en la guerra del Pacífico. En particular, si consideramos que el supuesto generalizado era que el control de las líneas de comunicaciones marítimas sería el factor inicial y decisorio para establecer la supremacía en el conjunto de la guerra, y que, siendo notoria la superioridad de la escuadra chilena, la Marina de Guerra del Perú estaría forzada a arriesgarse y buscar cómo revertir su inferioridad. Quizá en una batalla decisiva que, como sabemos, al final no se provocó por la decisión peruana de mantenerse obligadamente fiel a su estrategia de operaciones de corso. Todo esto tendrá un cambio dramático tras la batalla naval del 21 de mayo. Cuando la capacidad naval del Perú se verá aún más deteriorada al perder una de sus naves blindadas, la más importante, por un suceso que cerrará todas las posibilidades de esa reversión. Un anticipo de lo que abordaremos, nunca mejor dicho lo de abordaremos, en los acontecimientos ocurridos en los combates de Iquique y Punta Gruesa, que juntos darán la condición de batalla al trascendental enfrentamiento de aquel mayo de 1879. Bueno, y pensando en mayo, solo queda darles mis agradecimientos a quienes ven mis videos y se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes
se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.